Hola, muy buenos días. Que la gracia y paz del Señor estén con ustedes en este día domingo, primero del mes. Ya estamos a marzo y hoy, como es primer domingo del mes, acostumbramos a tener la comunión. Así que en este domingo de comunión sean bienvenidos. Le damos las gracias por acompañarnos. Como siempre les pedimos que tengan su Biblia con ustedes. Hoy vamos a seguir estudiando la segunda carta de Pedro en el capítulo 2. Hoy vamos a estudiar los versículos 5 hasta el 10. Y mientras buscan en sus Biblias, les ruego, les pido como siempre que oren por nosotros, por favor, aquí en Capilla Calvario, Iglesia El Camino, en Pajacuarán, Michoacán. Que el Señor haga una obra en esta región, en estos pueblos y en esta parte del mundo. Que el Señor salve a la gente, porque al final de cuentas a eso nos mandó acá, a predicar su palabra. Así que les pedimos, les rogamos por sus oraciones, que nos levanten al Señor y que el Señor nos dé fortaleza y nos aumente nuestra fe para esperar en Él y que haga su obra en este lugar. Y también les recuerdo, antes que se me olvide, que este mismo estudio estará en YouTube en unas 2 horas aproximadamente, para que nos ayuden y compartan, que nos apoyen de esa manera, que nos compartan con sus amistades, con sus amigos, y que compartan el video tanto aquí en Facebook como en YouTube. Así que les rogamos eso, sus oraciones y el apoyo para este servicio, este estudio. Y ya sin más preámbulos vamos a nuestro estudio, segunda carta de Pedro, del capítulo 2, versículo 5 al 10, dice la palabra del Señor. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impios. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Señor, le damos gracias por este tiempo, este primer domingo del mes, que nos prepare nuestros corazones para tomar la comunión, Señor, para estar en comunión con usted. Le pedimos, como siempre, que usted se haga cargo de este estudio, de este servicio, que los que se vayan acompañando, Señor, sean gratamente bendecidos, instruidos, Señor, que este es nuestro propósito, ser instruidos por medio de su palabra, ser corregidos si necesitamos corrección, Señor, y también ser guiados por su Espíritu Santo, que tome todo poder de este tiempo, de este lugar, de este estudio, Señor, que las palabras que salen de este estudio sean de su Espíritu Santo, Señor. Glorifíquese por medio de este estudio, Señor. Ayúdanos a entender lo que su palabra dice para nosotros, Señor, y poder vivir en armonía con usted bajo su voluntad. Se lo pedimos dándole gracias en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues ya sabemos que no es un buen tiempo para terminar, pero por causa de tiempo no hay buenas pausas donde podemos cortar, así que vamos estudiando mientras nos permita el tiempo. Y sabemos que esto es una de las pasajes de la Biblia que muy pocamente, casi nunca se enseñan en las iglesias cristianas, sobre todo aquellas que no predican la palabra versículo por versículo, pero como nosotros es lo que hacemos, no dejamos de estudiar el libro hasta que lo terminamos, y son palabras que son como rectas y
y no son muy agradables para la carne, pero es necesario estudiarlas. Así que, siguiendo aquí en el versículo 5 de la segunda carta de Pedro, capítulo 2, dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impios. Y vemos cómo habiendo Pedro enseñado acerca de los ángeles caídos, acerca de Satanás que se cayó, que el Señor también lo juzgó y los tiene todavía para juzgar en el tiempo de juicio, Él continúa aquí. Y por eso sigue el mismo contexto, de que si no perdonó al mundo antiguo, bueno, si no perdonó a los ángeles, va a perdonar. No perdonó tampoco al mundo, y que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas. Pregonero de justicia es que él ministraba la palabra. Él no solamente se dedicó a construir el arca en obediencia a Dios, solamente él predicaba la palabra mientras construía el arca también. Y eso es importantísimo. En Génesis 6, versículo 3 dice: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. De aquí vemos que Dios todavía le dio 120 años al mundo, porque no los dejó así nada más de decir, bueno, los destruiré en 120 años. Pero esos 120 años los dedicó Noé a predicar la palabra, no solamente construyendo el arca. Por eso dice aquí Pedro que era pregonero de la palabra de Dios. Así que los llamaba al arrepentimiento, pero sabemos por las escrituras que la gente se burlaba. Pero eso nos indica que Dios esperó 120 años antes de mandar el diluvio. Durante ese tiempo Noé ministró y era como el heraldo de la santidad de Dios. Si queremos leer la descripción del mundo antes del diluvio, podemos ir a Romanos 1, versículo 18. Porque ahí dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y esa es la misma situación que había en ese tiempo y que hay en ese tiempo también. La civilización gentil se había corrompido tanto que fue necesario que Dios arrasara, limpiara la tierra, y solamente salvó a Noé y a otras 7 personas, en total 8 personas, Noé y su familia, porque ellos tenían fe en Dios, según lo que nos dice en Hebreos 11, versículo 7, dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, la fe de Noé, porque estamos hablando de algo nunca visto en ese tiempo. No llovía, el mundo era perfecto, no había tormentas, no había lluvia, pero nadie le creyó a él en ese mensaje de Noé. Nuestro Señor Jesús lo dijo muy claro, que la gente disfrutaba de la vida normal hasta que el mismo día que Noé entró en el arca con su familia. En Lucas 17, versículos 26 y 27, ahí dice Jesús: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Sin duda, en ese tiempo había muchos expertos. A veces decían: ¿qué posibilidades hay de que caiga un diluvio en esta tierra si nunca ha caído eso? Hay 0.00% seguramente decían de que caiga ese diluvio. Hoy en estos días no es que no crea yo en el impacto climático que hay, pero no creo que el hombre sea capaz de revertirlo. No creo que el hombre somos capaces de destruir la tierra. Vemos lugares que son destruidos por las grandes fábricas que echan sus desperdicios a los ríos. Claro que el hombre es capaz de destruirlo, pero el mundo es tan perfecto que Dios lo hizo, que el hombre no puede destruirlo completamente, solamente Dios puede destruirlo, y ese día vendrá. Y
Pero así como hay expertos hoy en día de que del cambio climático y todo eso, seguramente que en los tiempos de Noé había esos expertos también opinando, no puede ser que caiga un diluvio en este mundo porque nunca se ha visto tal cosa. Y así que ellos seguramente no creían. ¿Y por qué vivían y como día comían y bebían y se casaban y daban en casamiento? Esto nos indica en esos tiempos, el paralelo es igualito que en ese tiempo. La gente comía, bebía, la gente come y bebe en ese tiempo, se casan y se dan en casamiento. Y vemos eso, y eso es hablar de las iglesias. El mundo, claro que ese es el mundo, lo que hace el mundo pecaminoso, pero estoy hablando de las iglesias hoy en día. Muchas de las iglesias se pasan la vida en fiestas en vez de predicar la palabra de Dios. Y eso es importantísimo. Y van a decir, bueno, este es muy aburrido, esto no le gusta. Claro que a todos nos gusta compartir con los demás, pero es más hermoso compartir con los hermanos, partir pan y estar en oración que pasarse en fiestas. Y solamente estoy diciendo, no es que sea un tipo amargado. Lo que pasa es que vemos eso en las iglesias, que a la gente le encanta la fiesta, le encantan las pachangas, pero no les gusta ir a las juntas de oración, no les gusta estar en comunión con los hermanos, compartir pan, y todo eso. Eso es necesario para nosotros, para nuestros espíritus. ¿Sí? Cuando lo comparamos el mundo en tiempos de Noé con este tiempo actual, estamos igual en este tiempo. Y es que da miedo la población, cómo se multiplica y cómo el pecado va rápidamente arrasando con este mundo. Y el pecado se está haciendo común y lo están promoviendo como algo normal. Eso es lo que da miedo. Y se está yendo. Y las iglesias están haciendo parte de ese pecado. En vez de hacer como Noé, de construir su arca y predicar la palabra para salvación, que salvaran lo que los oyeran, hoy mismo las iglesias están tomando parte de ese mundo. No es posible usar métodos mundanos para atraer a la gente. Eso es una mentira del enemigo. Tenemos que nosotros siempre compartir la palabra y solamente la escritura, la palabra de Dios. No importa que aburra a la gente, tenemos que siempre predicar la palabra. No somos nosotros los que somos capaces de cambiar la mentalidad de la gente, pero Dios sí puede cambiarla. Así que aquí como nos enseñan cómo estaba el mundo en ese tiempo y cómo está el mundo en este tiempo, está igual y siempre ha sido de esa manera. Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos nosotros? Nosotros pensamos que Jesús viene pronto. Por eso tenemos que predicar la palabra con urgencia y dejar ya las fiestas y las pachangas de lado y estar en oración y predicar la palabra para que la gente venga al arrepentimiento y se salve. En Génesis 6:1 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Así que se multiplicaba. El mundo estaba lleno de maldad y violencia y sin ley. Era anarquismo. Vemos hoy, al leer esto, se multiplica la violencia. ¿Cómo está el mundo hoy? En estos tiempos. Donde quiera, en todos los países, hay maldad, hay anarquismo. Los que se tienen que ocupar de mantener la ley, la quebrantan ellos mismos y se hacen parte del crimen. Así está el mundo. No nomás en este México, que es famoso por eso, donde las leyes son quebrantadas por los mismos que las tienen que proteger. Pero también en todo el mundo hay eso, en todos los lugares. El anarquismo está desatado. Los verdaderos creyentes siguen siendo la minoría, así como en el tiempo de Noé, verdaderos creyentes, verdaderos cristianos. No estoy hablando de que los que van a la iglesia los domingos, porque no todos los que van a la iglesia los domingos son salvos, ni son verdaderos creyentes. Estoy hablando de la gran minoría, y sigue habiendo una gran minoría de creyentes en todo el mundo. Así que por eso
nadie les hacía caso a Noé ni a su familia. Pero ¿qué pasó? Que cayó el diluvio y toda la población del mundo fue destruida. Dios en realidad juzga a aquellos que rechazan su verdad, pero siempre da oportunidad. 120 años le dio en los tiempos de Noé a la gente para que se arrepintiera. Y si se hubieran arrepentido, Dios no hubiera mandado el juicio. Pero rechazaron las palabras de Noé, rechazaron la predicación de Noé, como lo rechazan hoy mismo. La gente misma que va a las iglesias rechazan la palabra de Dios y viven como quieren. Más aquellos que nunca van a las iglesias, más que viven desatadamente en el mundo, así viven y solamente espera destrucción. Y no es que usted sea alguien hablando de calamidad y todo eso, pero eso es lo que espera a los desobedientes. Así condenó, dice el versículo 6, en la segunda de Pedro, dice, y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Era un ejemplo. Así como Satanás y sus ángeles, como la gente que vivía en los días de Noé, y también a los que vivían en Sodoma y Gomorra, esos son los ejemplos que nos da Pedro de los juicios de Dios. Este pasaje en Génesis 19 pone muy en claro que la perversión sexual era la causa por la cual Dios juzgó a esas ciudades. Y hoy, ¿cómo estamos en este día? ¿Cómo se ha pervertido la sexualidad hoy en día? ¿Cómo es la gente? ¿Cómo defienden el estilo de vida homosexual? Y lo quieren hacer normal, como de lugar, sus derechos y todo eso. Claro que hay que respetar a todas las gentes. Y hay que respetar su integridad física, sobre todo. Pero también no podemos nosotros tomar parte de su vida pecaminosa. Sodoma y Gomorra, la intención de Dios fue para que dar un ejemplo y al temor. Y es algo serio de observar y tomar cuenta. Así que las distinciones sexuales las determinó Dios. Hay una distinción. El Señor hizo hombre y mujer. ¿Y qué pasaba en ese tiempo en Sodoma y Gomorra? Era pura homosexualidad, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y todos ahí orgías. ¿Y qué se está viendo en este día, en estos tiempos también? ¿Cuántos se ha descubierto? Tantos que venden a mujercitas, a jovencitas, tantos que las venden para ser abusadas sexualmente. ¿Cómo se ve hoy en día la comunidad homosexual que se comparan con una raza? Eso es increíble. Como decir, bueno, en Estados Unidos se usan que los derechos de los hispanos, los derechos de los negros, los derechos de los blancos, de los asiáticos, los derechos de los nativos americanos y los derechos de los gays, como si fueran una raza. Y la realidad no es una raza, es un estilo de vida que ellos escogen. Bueno, pueden decir, es que así nació, así nacen. Pues todos nacemos pecaminosos. Y nomás para poner en contexto, que todo pecado es aberrante a Dios. No es que aquí estamos especificando, porque de eso es el contexto de nuestro estudio. Pero todo pecado es aberrante al Señor. Y los que pecan sexualmente es aberrante ante Dios. Y no es que se trata hoy de esto, que Dios castigó a esas ciudades por eso precisamente, porque no respetaban las distinciones sexuales. ¿Cuánto más tiempo nos dará el Señor en este mundo? Que ahora no solamente está descarado y que los hombres se visten de mujeres y quieren vivir como mujeres y las mujeres como hombres y demandan ser llamados varones las mujeres y los hombres demandan ser llamadas mujeres porque así se sienten, porque así amaneció el día y así se sintieron. Eso es lo que era en esos tiempos de Sodoma y Gomorra. ¿Y cuánto tiempo, me pregunto yo, nos espera que Dios venga y juzgue a este mundo? ¿Cuánto tiempo antes que nos caiga el fuego y el azufre del cielo? Es algo importante que tenemos que tomar en cuenta.
Si nadie enseña eso en las iglesias, la gente no se va a dar por enterada. Tenemos que leer toda la palabra de Dios para que la gente sepa lo verdadero, no solamente lo bonito, no solamente decir, oh, Jesús murió por ti, mira que tú eres tan importante porque Jesús fue a la cruz por ti. Sí, eso sí es cierto, pero no es todo el evangelio, no es toda la palabra de Dios. Tenemos que vivir en obediencia, porque hasta aquí estamos viendo en esta parte de la carta de Pedro cómo Dios lidia con el pecado y los pecadores. Así que es importantísimo nosotros aprender de esta manera también y vivir como justos. Vemos como dice, bueno, no es que me ría porque dude de eso, pero es muy interesante cómo Pedro se dirige aquí, y sabemos que toda palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Así que lo que puso Pedro aquí escrito está inspirado por el Espíritu Santo. Entonces eso lo respetamos profundamente y inequivocadamente también. Dice en los versículos 7 y 8, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. 3 veces en estos 2 versículos Lot es descrito como justo, el justo Lot. Podemos ver lo que dice en el libro de Génesis, que veremos en unos momentos también en esta parte donde describe a Lot. En realidad, a Lot le atraía el mundo. Aquí se nos dice que la reacción de Lot a la maldad era de aflicción y molestia. Y eso la palabra de Dios lo dice y lo debemos tomar como lo dice. Pero nosotros sabemos, leyendo la parte de Génesis, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 19, sabemos cómo fue la interacción entre Abraham y su sobrino Lot. Pero aquí se nos dice que él era un hombre justo, y eso lo tenemos que recibir por parte de la palabra de Dios. Así que Lot le causaba aflicción la maldad de la gente, la manera pecaminosa de vivir de la gente, considerado hombre justo por Dios, y así lo tomamos. Si Dios dice que es justo, justo es Lot. Él se rehusó a tomar parte de la rebeldía inmoral de esa ciudad, y esa razón fue porque fue rescatado por intervención divina. Unos ángeles lo rescataron. Este ejemplo enfatiza la importancia de afligirse por la condición que está en el mundo. Eso, en vez de causarnos apatía, de causarnos coraje, de gritarle a la gente que son unos pecadores, nos debe causar aflicción, y ir a orar por esa gente, de tener ese corazón de oración para levantarlos a ellos que vengan al arrepentimiento. No es necesariamente que fuéramos acusándolos y gritándoles cosas, porque ese no es el amor de Dios tampoco. Pero sí nos debe causar aflicción el pecado del mundo, como se ve, como vemos allá afuera. Vemos hombres agarrados de la mano, besándose, mujeres también agarradas de la mano, besándose, que es algo anormal, no natural. Y eso nos debe causar aflicción y orar por ellos. Abraham, sabemos que si estudiamos los Génesis 12, del versículo 10 y hasta el 13 y versículo 1, ahí vemos que Abraham llevó a su sobrino Lot cuando dejó Ur. Primero Abraham se fue a Canaán. Después fue un problema de abastecimiento, y por falta de fe Abraham se fue a Egipto. Y este sobrino Lot, que se lo llevó desde que dejó Ur, donde vivía Abraham y sus padres, pero de ahí se llevó a su sobrino Lot. Entonces hubo una gran escasez, y se lo llevó a Egipto, y allí fue donde descubrió el mundo Lot. Sabemos que fue un lapso de falta de fe de Abraham. Sabemos la historia, pero ahora estamos hablando de Lot. Después, cuando veamos en otra parte de la escritura donde nos lleve a estudiar a Abraham, la estudiaremos, pero en este caso Lot vio y probó el mundo.
Y siempre que vemos a Egipto en la Biblia es una comparación con el mundo. El mundo pecaminoso es, cuando veamos Egipto, quiere decir el mundo. Y Lot probó el mundo y le gustó el mundo. Mientras se regresaron, Lot fue bendecido por Dios. Bueno, bendijo a Abraham, bendijo a Lot, y se tenían que separar, porque su ganado era tanto que ya no podían estar los dos juntos. Entonces Abraham le dijo: mira, sobrino, tú escoge lo que tú quieras y yo agarro lo que tú ya no quieras. Yo me voy al lado contrario de lo que tú agarras. Y Lot se fue cerquita de Sodoma, enfrente de Sodoma. Ahí él le gustaba ver, ahí estar cerca de lo mundano. Así que cuando escogió la tierra para vivir, y lo midió como lo había visto en Egipto. En Génesis 13:10 dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, y toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, hasta que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Sé que era un territorio hermoso, lleno de pastos para su ganado, lleno de agua para sembrar, pero ahí también estaba Sodoma, enfrente de allí. Abraham sacó a Lot de Egipto, pero no pudo sacar a Egipto fuera de Lot. Y a veces pasa eso con los cristianos también, que siempre buscan qué tan lejos pueden llegar, qué tan lejos pueden llegar del pecado sin pecar ellos mismos. Y eso es algo peligrosísimo. No podemos nosotros, en este día Dios nos tiene en este mundo donde el pecado abunda por todos lados. No podemos escaparlo. Tenemos familiares, tenemos gente que nos quiere, que son mundanos, pero también viven pecaminosamente. Pero no tenemos la opción. Pero aquí Lot buscó, porque dice en Génesis 13:12: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, muy cerca de Sodoma. Primero se acercó mucho a Sodoma, tanto se acercó que terminó viviendo en la ciudad de Sodoma. Y eso lo vemos nosotros. Génesis 14:12 dice: tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Eso fue cuando llegó otros reyes, 3 reyes que atacaron esas regiones y se llevaron todo, las ganado y todo, y las propiedades de todos los de cerca de Sodoma y Gomorra, y también se llevaron los bienes de Lot. Y ahí va Abraham a rescatar a su sobrino, y lo rescató y les quitó las propiedades, y fue Abraham el que lo rescató. Fue Dios usando a Abraham, claro. Dios literalmente usó una guerra. Esa es la guerra que fue y perdieron ellos, y fue cuando se les llevaron. Pero esa guerra la usó Dios para que Lot regresara. Pero después de que lo rescató, regresó ahí. ¿Y por qué regresó? Porque su corazón estaba en Sodoma. Eso es lo que pasa, que a veces nos gusta tanto el pecado que queremos regresar a él en vez de alejarnos de él. Y Lot, siendo rescatado por Abraham, regresó de nuevo a esa ciudad de Sodoma. Es difícil entender a Lot. Pedro lo pone claro, que Lot era salvo, y el justo Lot. Y eso no lo pone en cuestión. Dios lo salvó. Su mano de Dios estaba sobre Lot. Pero nos preguntamos, ¿qué hacía en ese lugar? Si vemos Génesis 19, Lot tenía por lo menos 4 hijas. 2 de ellas se casaron con hombres de Sodoma. Y de acuerdo con lo que dice Pedro, mientras vivía Lot en Sodoma, su alma estaba afligida y torturada por la conducta sucia de la gente. Quizás él pensó que podía cambiar a la gente. Quizás su corazón era de cambiar a la gente, cambiarlos tanto pero vemos por medio de las escrituras mismas que fracasó horriblemente, miserablemente. Dios permite que Lot y su familia se mantuvieran limpios.
aunque vivían en medio del fango de la iniquidad. Dios también puso a salvo a Lot y 2 de sus hijas antes de que el juicio cayera sobre Sodoma y las otras ciudades, porque eran como 5 ciudades. Se nombra Sodoma y Gomorra, pero había otras 5 ciudades alrededor de ellos. Todos vivían de esa manera. Y esas 5 ciudades perecieron cuando Dios dejó caer el fuego y el azufre sobre ellos. Así que él fue rescatado porque era creyente y porque su tío Abraham oró por él. Estando Abraham fuera de Sodoma, tenía más influencia que Lot dentro de Sodoma. Lot perdió hasta su testimonio entre su familia, porque hasta sus hijas casadas y sus esposos de ella se burlaron de Lot cuando Lot les advirtió del juicio de Dios. Su esposa de Lot desobedeció a Dios y se murió. Todos sabemos la historia, que se convirtió en una estatua de sal. ¿Y por qué volteó? Porque Dios le dijo: ni voltees a ver esa ciudad. Ya estuvo suave, Lot. Lárgate de ahí, porque va a ser juzgada. Y ni siquiera voltees. Pero la mujer de Lot no pudo evitar voltear. Oh, la ciudad está siendo destruida por Dios. Volteó y murió. Y a veces pasa eso, que la gente se muere en el pecado. Dios nos quiere rescatar a todos, pero a veces no queremos ser rescatados. Por eso dice Pedro aquí en el versículo 9, Dios sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los justos para ser a los injustos, para ser castigados en el día del juicio. Pedro nos asegura que Dios sabe cómo librar a los justos y nos dio el ejemplo de Lot. Y también nos puede librar a nosotros de las pruebas y tentaciones, para que podamos vivir unas vidas victoriosas. Dios sabe cómo librarnos a nosotros del pecado. Él también puede rescatarnos del juicio. En el caso de Noé fue juicio de agua, pero en el caso de Lot fue juicio de fuego. Las ciudades de esa región fueron envueltas en un remolino de fuego y azufre. Aquí también describe al grupo de gente que por su comportamiento serán castigados, porque no escaparán al juicio, como lo caracteriza enseguida. Y eso, antes de pasar al siguiente versículo, vemos que Dios salva a los justos, pero también castiga a los que no son justos. En el versículo 10 dice: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian al señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Esto es muy interesante. Estas características describen a las vidas de los métodos de los falsos maestros, que son desafiantes ante Dios y los hombres. Y detrás de sus presunciones está el egoísmo de hacer sus deseos. ¿Cuántas veces hemos visto a los pastores enfrascarse en peleas con políticos, cuando ellos tienen que orar por esos líderes políticos, pero se enfrentan en peleas, se ponen al tú por tú porque son influyentes, porque tienen también poder con la gente, por eso se ponen, pero es necesario. Aquí las potestades superiores que menciona Pedro puede que sean ángeles y puede que se refiera a gente en autoridad también. Esta referencia se parece a lo que está en Judas 9. Dice en Judas 9: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y eso es lo que tenemos que dejar nosotros, que el Señor reprenda a aquellos que abusan de su autoridad contra nosotros. El ángel mismo, el arcángel Miguel, el de guerra, el guerrero, ángel guerrero, que Dios mandó para rescatar el cuerpo de Moisés, que el diablo quería llevárselo, él le dijo: el Señor te reprenda. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, que el Señor te reprenda, dejarle al Señor, porque suyo es el juicio, no de nosotros. El Señor es el que juzga, no nosotros. Así que Dios salva a los que le pertenecen a Él.
pero también reserva el juicio para los que se rebelan y desobedecen a nuestro Señor. Y nuestro Señor usa a Noé y a Lot para advertirnos y prepararnos para su regreso, porque Jesús dijo en Lucas capítulo 17, versículo 26 al 32, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino diluvio y los destruyó a todos. Así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. El que esté en el campo, a sí mismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo esto es para decirnos que en estos tiempos solamente estamos igual que en los días de Noé. Estamos en los mismos días de Lot. Muchos de los que se dicen creyentes abandonan ese lugar de separación. No se quieren apartar del mundo. Todos los que se dicen creyentes aún siguen viviendo entre el pecado. Así que su testimonio es muy débil ante el mundo. Los pecadores no creen que el juicio viene. La sociedad está llena de inmoralidad, especialmente por la clase de pecado por lo que fue juzgado Sodoma y Gomorra. Así que hasta que parece que como si Dios está distraído y está dormido, pero un día el fuego caerá y en ese entonces será demasiado tarde para muchos. Pero mientras haya vida, hay esperanza. La gente de Dios será salva, aunque débil y fallida, por la misericordia de Dios, porque Dios no juzgó a Sodoma hasta que Lot y su familia salió de ella. Así Dios no juzgará a este mundo hasta que su iglesia sea quitada de aquí. Y ese es el siguiente paso que va a hacer Dios. Jesús va a arrebatar a su iglesia, como dice en 1 Tesalonicenses 4. Ahí dice que el Señor nos recibirá a su iglesia en las alturas. Ahí seremos raptados, el rapto de la iglesia. Y ahí ese evento es el que sigue. Sí, pero el Señor va a mandar castigo a este mundo cuando saque a su gente de esta tierra. Nos llevará a casa en el cielo. Como dice en 1 Tesalonicenses 5, versículos 9 y 10. Dice ahí Pablo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Así que esa es la promesa, que Dios va a rescatar su iglesia de este mundo y caerá el castigo sobre este mundo. Un día el mundo se verá envuelto en ese fuego que envolvió a Sodoma y a Gomorra. ¿Está usted listo para eso? ¿Está usted lista? Porque eso se llevará a cabo, así como no le creyeron a Noé que vendría el diluvio, así como el pueblo de Sodoma no le creyó a Lot. En este día la gente no cree a los verdaderos cristianos, que dicen arrepiéntanse, el juicio viene. Arrepiéntase este día usted, porque sí vendrá el juicio de Dios a este mundo. Arrepiéntese y esté listo para ser rescatado por la presencia de nuestro Señor Jesucristo en las alturas, porque ya no vendrá como un cordero de Dios, vendrá como el león de Judá, listo para juzgar. Así que no es para implementar miedo, pero sí nos deberá dar temor vivir en pecado. Así que la decisión es suya. Ya le he dicho, si usted no sabe cómo ser salvo, cómo nacer de nuevo, nos puede mandar mensaje y póngase en oración y el Señor le mostrará cómo puede ser parte de la familia de Dios. Y si quiere usted ser salvo ahora mismo, puede tomar parte de la comunión con nosotros. Puede tomar un pequeño jugo de su refrigerador, pedacito de galleta o pan y tomar parte junto con nosotros de la comunión de Dios. Pero primero, antes de eso, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, de estar limpios
para estar en la presencia de Dios tomando su comunión. Y si ese es usted, pues vamos a orar para estar listos. Señor, le damos gracias por este tiempo. Le pedimos, Señor, que limpie nuestros espíritus, nuestros corazones de toda inmundicia, Señor. Si hay alguien que esté viendo a través de la distancia, en vivo por Facebook, Señor, que si viene a usted y se arrepiente de sus pecados, será salvo, Señor, como dice su palabra. Pero usted tiene que arrepentir de sus pecados, Señor. Y si la persona es usted, pídale al Señor que quiere ser parte de su familia, y usted lo será. Porque Él murió para que eso sucediera. Porque Dios no mandó a su Hijo para que se perdiera, sino para ser salvos. Todo aquel que en Él cree, como es su palabra. Así que si usted oró de esa manera, ahora usted ya es salvo. Pero tiene que vivir una vida agradable a Dios. Una vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo es esa vida conforme a la voluntad de Dios? Están en las Escrituras. Hay que aprender las Escrituras para vivir de esa manera. Así que vamos a tomar parte nosotros de nuestra comunión. En el tiempo de Jesús, cuando se preparaba para ir a la cruz, le ordenó a sus discípulos, a 2 de ellos, que fueran y preparaban un lugar para la última cena, para el día de la Pascua, la última Pascua del Señor caminando en la tierra. Y Pedro y Juan, creo yo que fue Pedro y Juan, que consiguieron esa alcoba alta en una casa. Y estando allí, Jesús les dijo que nos acordáramos de eso, que lo hiciéramos eso en memoria de Él. Y Él, estando ahí, partió el pan y se los dio a sus discípulos. Y dijo: tomad y comer, que este es mi cuerpo, que será sacrificado por todos ustedes. Y Él estaba refiriendo a la muerte tan desagradable y tan horrorífica que iba a sufrir. Él ya sabía cómo iba a sufrir. Y dijo: este es mi cuerpo, no que era su carne, pero que es su cuerpo, que será lastimado por nosotros para la salvación de nuestros pecados. Así que agradecidamente tomemos parte de Él. Ahí dice también en las Escrituras que de la misma forma tomó la copa, una copa nueva, y dijo: esta es la copa del nuevo pacto, donde la ley ya era abolida, donde la ley ya no contaba para el nuevo pacto, que era el pacto de sangre. Y la sangre que Jesús iba a derramar para perdón de nuestros pecados, su sangre que nos iba a limpiar. Esta es mi sangre que será derramada por todos ustedes, dijo el Señor. Así que tomamos parte de ella. Damos gracias, Señor, porque aunque sabemos, Señor, que no es su sangre ni es su carne, pero lo hacemos para acordarnos de que usted un día decidió ir a la cruz, ser lastimado, azotado, abofeteado, escupido, humillado por nuestros pecados, Señor, para que nosotros pudiéramos castigar nuestro pecado en usted, Señor. Es difícil entender eso, Señor, pero usted lo hizo de esa manera, porque no había otra forma. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso le agradecemos con todo nuestro corazón que usted permitió que nosotros fuéramos salvos recibiendo el castigo de usted, Señor. El castigo que nuestro pecado se merece, Señor. Gracias, Señor. Pido que nos toque, que nos ayude a vivir agradablemente ante usted y no formar parte del mundo pecaminoso como vimos en los tiempos escritos aquí en el estudio, Señor. Bendiga a su gente, Señor. Bendiga a los que nos están acompañando por medio del internet. Provea por sus necesidades. Sane sus enfermedades, Señor, y bendiga sus hogares. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. En el nombre precioso, poderoso, majestuoso, Jesucristo, Salvador. Amén. Que tengan una gran semana sirviendo al Señor, que el Señor los bendiga grandemente. Continúen orando por nosotros y nos veremos la próxima semana si Dios quiere. Hasta la próxima.